Vamos a completar el vídeo anterior, que es el de integrales no tan inmediatas, que se basaba un poco en la tabla esta que comentábamos anteriormente, que está sacada de los apuntes que tienes ahí en internet. Y vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que veas un poco de qué va esta cuestión. Me voy a basar en esta parte de la tabla, que es un poco la que nos interesa ahora mismo, y vamos a hacer un par de ejemplos, como por ejemplo este. Fíjate que es importante, además, que no tiene nada que ver, por ejemplo, elevar a 100 que elevar al cuadrado. Si estuviese elevado al cuadrado, pues simplemente lo que haríamos sería desarrollar todo lo que tienes aquí. 3 por 2, 6 por 2 son 12, e integramos uno por uno. X cubo partido por 3, con un 9 por aquí, que luego se simplificaría. Ya vimos que la integral de 4 es 4x y 12 que se queda aparte, y la de x que es x cuadrado partido por 2 y más c. De hecho, creo que vamos a colocarlo como el ejemplo cero, por decirlo así, porque en este realmente no haría falta ningún tipo de desarrollo ni nada por el estilo. Entonces simplemente, pues si está elevado al cuadrado, como decimos, aquí tendrías todo el problema completo. Pintamos el más c en verde para que nos quede igual. Y lo único, bueno, pues simplifica siempre que puedas, que te queden las cosas medianamente bonitas. Colocamos primero este 12x cuadrado entre 2 y por último tendríamos el más 4x y más c. Entonces, vamos ya con el ejemplo interesante, que sería este mismo, pero elevado a 100. Nos copiamos esta parte de aquí y vamos a ello. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Desarrollar un cuadrado es algo que es muy sencillo, no tiene mucho misterio y se puede integrar cada trozo por separado sin problemas. Pero claro, con binomio de Newton, aquí tendrías 101 términos y sería inviable realizar ese tipo de operaciones en un tiempo prudencial. Entonces, mi pregunta aquí es, viendo esta tabla, esta parte de la tabla, y he seleccionado una parte porque ya sabes que va a estar ahí la solución, a qué tipo de integral se puede referir todo esto que está aquí. Creo que está muy claro. Para que esto funcione, esta cosa que está aquí tiene que ser f de x, es decir, f de x tiene que ser 3x más 2. Aquí la tendrías. Claramente la n tiene que ser 100, ahí estaría ahí arriba. Y para que todo funcione, f' de x tiene que ser 3, que es esta derivada de la función. Es decir, si tuviésemos aquí f' de x, si tuviésemos aquí un 3, entonces podríamos pasar al lado derecho, integrar como si no pasase nada, elevando esto a 101 y partido por 101. La pregunta ¿es posible colocar aquí un 3? O, dicho de otra forma, ¿es posible inventarnos aquí detrás un 3 sin cambiar nada de la integral? Pues sí, si aquí metemos un 3 y dividimos entre 3, es decir, dividimos ahí fuera entre 3, 3 entre 3 es 1 y aquí no ha pasado nada. Entonces tendríamos ahí la derivada, ahí estaría la función elevado a 100, y si vamos a la tabla, pues lo que vemos claramente es que podemos pasar al lado derecho, que dice pilla esa función, que es 3x más 2, sin más, elevará a 101, 100 más 1, 101, y la divides entre 101. Por supuesto, le sumas la c, y este problema está finalizado. ¿Qué hemos hecho? Pues simplemente añadir y quitar la constante que necesitábamos, que es una constante, y evidentemente, pues sobre todo al principio cuando integras, es muy importante que derives todas las funciones para comprobar que efectivamente da lo que tiene que dar. No colocamos el más c, ya sabes, porque no hace falta, al derivar una constante es cero, y para derivar esto, ya sabes que el 101 se nos queda aquí aparte porque es un número, este 101 cae abajo, precisamente se va a ir con este, y toda la función que está aquí estaría elevada a 101 menos 1, que esto es 100. Pero como tiene aquí detrás una función, hay que derivar esta función y multiplicar por la derivada de la función. Se nos van los 101 y fíjate qué interesante esto, porque hemos cometido un pequeño error, pero es el error que vas a cometer una y otra vez al principio. ¿Qué hemos hecho? Hemos añadido un 3, ahí está. Hemos añadido un tercio, ahí está. Y hemos visto que tiene la pinta que tiene en esta fórmula de aquí. Entonces, directamente hemos saltado a la fórmula sin preocuparnos por nada más, pero esto no es así. La integral realmente observa que es desde aquí hasta aquí. Es decir, todo lo que hemos hecho aquí es desde aquí hasta aquí. Pero este un tercio sigue estando presente aquí. Por eso hemos dejado un poquito de hueco aquí, porque realmente aquí habría un tercio, que aparecería de nuevo en la derivada. Ya sabes que no molestan las constantes, simplemente se quedan a un lado, y aparecería de nuevo aquí. ¿Qué pasa? Que este 3 y este un tercio van a desaparecer, este 3 va a desaparecer, y lo que nos queda al final es el 3x más 2 elevado a 100, como tenía que ser, que es lo que teníamos al principio en el integrando de la función. Y ahí tenemos la derivada hecha. No tiene mucho mayor misterio, simplemente insisto en lo mismo
hemos colocado un 3 que nos hacía falta y hemos sacado fuera un tercio. Puedes colocar y quitar todo lo que sean números, lo que no puedes es meter variables. No podemos meter una x y quitar 1 partido por x o algo así. Así pues, fíjate qué interesante es este ejemplo, porque de nuevo volveríamos a esta misma regla. Para que todo funcionase en condiciones, este de aquí debería ser f de x, n debería ser 2, y si f de x es igual a 3x al cuadrado más 2, la derivada que debería estar ahí atrás debería ser 6x. La pregunta es, ¿puedo inventarme aquí un 6x y dejar fuera un 6x? Pues no. Todo lo que sea variable, esto no se puede hacer. ¿Y esto qué significa? Que este camino no es el camino apropiado para realizar este tipo de integral. ¿Qué diferencia hay entre el anterior y este? Aquí te he puesto convenientemente un 2 ahí arriba. Entonces, claro, al colocar un 2, esta no es de este tipo de integrales inmediatas, simplemente eleva al cuadrado, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Y puedes integrar trozo por trozo sin más, dejas el 9 quieto, ahí tienes un x4 que es x a la 5 partido por 5, para integrar un 4 te queda 4x y el 12 te queda x4 partido por 4. A esto le sumamos la constante c, por supuesto simplificamos para que nos quede algo presentable, 9 quintos de x a la 5, por ejemplo, 12 entre 4 es 3, colocamos ahora el siguiente término y por último el 4x y el más c final. Y tendríamos ya integrada esta función. Tu pregunta ahora va a ser clara. Y si hubiese puesto aquí un elevado a la 100, pues esta integral no se podría hacer de otra forma que no fuese desarrollando los 100 términos y ya está. No te queda más historia que hacer eso. Claro, diferencia grande entre este tipo de integral, que puedes colocar el 3 porque no es una variable, y esa integral que no puedes colocar un 6x porque es una variable. Esta te permite hacerla de esta única forma, esta te permite hacerla de las dos formas, desarrollando, pero si tuviésemos esta de aquí con un 100, tendrías un problema muy importante. Como siempre, vamos a hacer así en rojo la comprobación. No colocamos la c, ya sabes cómo va esto. Y al derivar x5 te queda 5x4, se va el 5 y el 5. Al derivar x a la cuarta te queda 4x al cubo, 4 por 3 son 12. Y al derivar 4x te queda un 4, que efectivamente es lo que aparecía aquí arriba, sin más que colocar esto como una igualdad notable, que espero que las controles ya mejor que yo. Cuadrado del primero, aquí está, cuadrado del segundo, aquí está, y el doble de uno por otro, aquí lo tienes, con lo cual ahí te quedaría tu integral completamente hecha. Ahora bien, vamos con un ejemplo distinto, aunque es prácticamente igual, que es este de aquí. Es muy parecido a este anterior y mezcla un poco las dos ideas de este y del anterior. Volvemos a copiar aquí esta formulilla y para que se pueda utilizar la formulilla, pues tienes que f de x es 3x cuadrado más 2, la n tiene que ser igual a 100 y para que todo funcione, la derivada debería ser 6x. La pregunta ahora es, ¿puedo conseguir aquí la derivada? Es decir, ¿puedo inventarme yo aquí un 6, que es lo que me falta para el 6x, y así completo la derivada? Pues sin ningún tipo de problemas, volvemos a copiar esto por aquí, porque si pones 6 partido por 6 no estás cambiando nada, si dejas aquí un 6 y dejas fuera el 1 partido por 6, aquí todo es perfectamente correcto, y ahora tienes aquí tu f' de x, aquí tienes tu f de x, aquí tienes tu n, y eso sí, no te olvides, como veíamos en el ejemplo anterior, que tienes un sexto que va a ir acompañando a esta integral. ¿Cómo se integra esto? Pues saltamos al lado derecho, pilla tu función, que es 3x cuadrado más 2, elévala a n más 1, si n es 100, pues a la 101, y lo divides entre n más 1, que es 101. Añadimos la constante y esto ya estaría hecho. Te voy a dejar a partir de ahora para que derives tú todas las funciones. No debería ser difícil y así además pues practicas un poco todo el tema de la derivación, pero para hacer el vídeo un poco más dinámico, un poco más ágil, vamos a dejar las comprobaciones para que las hagas tú. Y vamos a ir un paso más allá y vamos a cambiar de función. Por ejemplo, algo así. Esta es realmente la función gaussiana que viene de Gauss. Esto ya lo veremos en su momento. Y la idea va a ser un poco la misma que antes. Nos vamos a la tabla y buscamos alguna función que se parezca a esta de aquí. ¿Cuál se puede parecer? Pues para que fuese esta, la función debería ser e elevado a menos x cuadrado y n sería 1, no tiene ningún sentido. No hay ninguna división, con lo cual no intuyo que sea ninguna de este estilo. No hay senos y cosenos, pero sí hay una exponencial. Entonces, para que se parezca a la exponencial,
f de x sería menos x al cuadrado y por lo tanto f' de x sería menos 2x. ¿Podemos conseguir aquí un menos 2? Pues de nuevo, si no fuese por la x no se podría hacer, pero gracias a esta x, lo único que nos falta para tener la integral es un menos 2, lo metemos por aquí y lo sacamos por aquí. Ya ves que al colocar este y este simultáneamente no estamos cambiando la integral, es exactamente lo mismo, pero ahora sí tenemos la pinta de f' de x por e elevado a f de x. ¿Cómo se integra esto? Pues nos vamos a la tabla, echamos un vistazo y simplemente dice que coloques e elevado a f de x, es decir, e elevado a menos x al cuadrado. Eso sí, no te olvides de este menos un medio, colocamos el menos arriba, menos un medio, y no te olvides al final de poner un más c. Y ahora te pregunto yo, ¿hay alguna integral más que sea un poco interesante? Bueno, aquí tienes que hacer un montón de ejercicios. Mi sugerencia es que vayas al libro y empieces uno por uno a hacerlos todos los que puedas. Pero es verdad que hay un par de ellas que creo que son especialmente interesantes. Vamos a empezar con una que es simplemente esta, el logaritmo de x partido por x, y son interesantes porque se ven muy mal. O sea, realmente estas se ven fatal, pero fatal es fatal. Si nos vamos por aquí, ves que no hay ningún logaritmo, con lo cual ya mala historia. Y la única que se podría quizá parecer sería algo de este estilo. Tienes ahí una división o algo así, bueno, podría ser, pero para que fuese esta, f de x debería ser x y la derivada de x es 1, no es el logaritmo. Entonces ya a partir de ahí, pues mal. O sea, esta ya mal. Es más, el logaritmo está aquí a la derecha, pero lo que estamos buscando es logaritmos en la integral. Entonces, claro, piensa un poco a ver si se te ocurre a cuál se puede parecer y una vez que te has roto ya la cabeza, y aquí llega la parte importante de cuando te decíamos en segundo primero de la ESO, la importancia de colocar las cosas algebraicamente de diferentes formas. Tú nos decías que qué más da, que eso da igual, que a ti eso no te gustaba, pero claro, cuando tenías, por ejemplo, 2/3 y yo te decía que se podía poner como 2 por 1/3, tú me decías que, bueno, que esto total, qué más da y no lo entiendo y que, va, ¿qué más da? Pues no, sí que importa mucho porque al final manipular ese tipo de cosas vale para hacer cosas como esta. Yo puedo dejar el 1 partido por x en la parte de atrás y el logaritmo de x en la parte de adelante, que en el fondo es lo mismo que estoy haciendo aquí. Algo muy parecido, dejar el 1/3 fuera y dejar el 2 ahí arriba. ¿Y qué hemos ganado con esto? Fíjate en la primera, que además es de las más útiles, vas a ver que esta aparece cada 2 por 3. Para que se parezca a la primera, f de x debería ser el logaritmo de x, y como no está elevado a nada, n debería ser igual a 1. Claro, para que esto funcione, deberíamos tener la derivada detrás, pero justo la derivada es 1 partido por x y ahí la tienes. Tal cual, te estaba prácticamente esperando, pero darse cuenta de esto no es tan sencillo. Entonces tenemos justo la primera de las integrales. La función es el logaritmo de x, hay que elevarla al siguiente número, si estaba elevada a 1, pues al siguiente, que es 2, y dividirla entre ese mismo número, que es 2. No tenemos más que añadir una constante y ya hemos acabado. De nuevo parece que hemos hecho un poco el truco del trilero. Vamos a comprobar que es cierto esto. Fíjate ahora lo importante que es que sepas derivar muy rápido. Vamos a dejar el 1 medio fuera. La última función aquí es el cuadrado, con lo cual tenemos 2 veces la función elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada de lo de dentro, que es 1 partido por x. Se nos va este 2 y este 2, y efectivamente lo que tenemos aquí es 1 partido por x por logaritmo de x. Claro, como este hay millones de trucos en integrales, trucos por llamarlo de alguna forma, hay que analizar muchas, hay que hacer muchos problemas, mírate un montón de vídeos, hay un montón de gente haciendo cientos de integrales en vídeos, pero la única forma de aprender a integrar es integrando. No te queda otra, entonces hay que hacer una y luego otra y luego otra y seguir así durante un tiempo muy largo hasta que ya por fin eres capaz de comprender cómo realizar las integrales. Y eso que todavía no nos hemos metido en casi ninguno de estos métodos, que ya ves que nos queda un rato por delante. Hay otra más que a mí me parece realmente interesante. Vimos en un vídeo anterior que la tangente de x no es inmediata. Bueno, no es inmediata, pero tampoco es tan no inmediata. ¿Qué ocurre? Que si yo intento pegarme con esto tal cual están las fórmulas, pues ya directamente se acabó. O sea, esta no está por ningún sitio, salvo que yo coloque la tangente como seno de x entre coseno de x. ¿A cuál se puede parecer de estas? Pues fíjate lo que pasa aquí. Y para que se parezca a esta, mi función f de x debería ser el coseno de x. Y para que todo funcione, la derivada debería ser el menos seno de x, como veíamos un poco más atrás. Es posible que yo deje ahí arriba un menos seno de x
Si tengo un seno de x, pues no hay mucha dificultad, simplemente añades un menos y atrás añades otro menos para no cambiar nada. Tenemos a y f', tenemos a y f, y ahora ya no hay más que comparar con la tabla y saltar al lado derecho. ¿Cómo se integra f' entre f? Pues simplemente es el logaritmo de esa función, que esa función es el coseno de x. Para ser correcto vamos a poner ya las barras, ya veremos a ver un poco más adelante por qué, pero aquí iría con barras, no iría con corchetes. Y no te olvides de que este menos que estaba fuera de la integral tiene que seguir aquí fuera de la integral. De nuevo, este es un caso en el cual creo que es interesante que hagamos la comprobación de que esto es cierto. Entonces, menos el logaritmo del coseno de x, todo ello derivado, el menos pasamos de él. Para derivar un logaritmo es 1 partido por lo que lleve dentro, pero si lleva dentro una función, habrá que derivar esa función. Y la derivada del coseno es el menos seno de x. Claro, este menos y este menos desaparecen y seno entre coseno efectivamente es la tangente de x como esperábamos. Entonces, fíjate qué cosa más rara para realizar la tangente de x, no es nada inmediato, pero tampoco es tan complicado. Simplemente es seno entre coseno y darte cuenta de que abajo tienes justamente una función cuya derivada está prácticamente arriba, a excepción de un menos. A partir de aquí, como digo, el resto de integrales hay un montón de mogollón de tipos distintos. No vamos a hacer más en este ejemplo porque todo lo demás ya es hacer problemas en clase, sin más. Por tanto, revisa este vídeo. Como sugerencia, además te diría que pruebes dentro de un rato, descansa 5 minutos, vete a merendar o vete a dar un paseo o lo que tú quieras, y dentro de 5, 10, 15, 20 minutos, vuelve otra vez a este vídeo, vuelve a empezarlo de cero, para el vídeo al principio y trata de hacer tú cada una de ellas para que luego las haga yo. Cuando acabes, puedes hacer un montón de integrales que tengas por ahí por internet, en vídeos, en texto, en lo que tú quieras, pero intenta asegurarte que entiendes muy bien esta técnica antes de pasar al punto siguiente, que es la integral por partes. Como siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.